Escucha este dato. Cuando vayas a la gasolinera y te asustes por el precio de los combustibles, recuerda que el precio sin impuestos del litro de gasolina 95 y diésel es de poco más de 1,20. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales. Soy @DiegoBarceló, tanto en Twitter como en Instagram. Y en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram, Barceló y Asociados, puedes suscribirte gratuitamente para recibir todos los artículos que publico, como por ejemplo hoy publiqué un artículo en Expansión y otro en El Debate, hoy hice doblete, y otro material. Hoy se cumplen 69 años de un levantamiento popular en la entonces República Democrática Alemana, que no era ni república, ni democrática, ni alemana, en el que la gente se rebeló contra la tiranía comunista y que el régimen sanguinario reprimió con tremenda violencia, y por eso esas protestas se saldaron con más de 400 muertos y ejecutados, 1.800 heridos y 5.100 detenidos. Es importante recordar estos hechos, primero para recordar que la libertad nunca fue gratis y hay muchos héroes anónimos a los que debemos nuestra libertad, y también para recordar que el comunismo siempre y en todo lugar ha significado muerte, represión y pobreza. Por eso es especialmente triste y especialmente vergonzoso a la vez que España, por culpa de un amoral, sin escrúpulos como Pedro Sánchez y además mentiroso, tenga sentado en el Consejo de Ministros a gente que defiende al régimen dictatorial que había en República Democrática Alemana. Sin ir más lejos, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se hizo una foto en la cocina de su casa con un chándal en el que tenía las siglas de la República Democrática Alemana. Y también tenemos una vicepresidenta que dice que se ha dado el lujo de decir que el comunismo es la democracia y la libertad. Todo esto ocurre, insisto, por la falta de escrúpulos de un presidente y de una dirigencia del Partido Socialista Obrero Español que algún día la historia pondrá en su lugar. Mientras tanto, como digo, nosotros nos limitamos a recordar a los héroes del levantamiento de hace 69 años en la República Democrática Alemana. La primera noticia que cabe comentar hoy tiene que ver con, otra vez, los bancos centrales. La Reserva Federal de Estados Unidos subió su tipo de interés de referencia en 75 puntos base. 75 puntos base es 0,75%. Es la mayor subida desde 1994. Entonces ahora el tipo de interés de referencia en Estados Unidos está en un rango que va entre 1,50 y 1,75. Bien. En Reino Unido también acaban de subir los tipos de interés a 1,25. Y aquí, en Europa, el Banco Central Europeo ya anunció que dentro de un mes va a subir los tipos de interés a 0,25. No conformes con ir tarde, muy tarde y de manera muy insuficiente a un fenómeno provocado por su propia actuación temeraria, el Banco Central Europeo ya anunció que está estudiando un nuevo mecanismo para intervenir en el mercado de bonos de manera tal que no haya diferencias, según su punto de vista, excesivas en el rendimiento de los distintos bonos de los gobiernos de los distintos países de la zona euro. El Banco Central Europeo parece olvidarse de que mientras se toma su tiempo para tomar decisiones y mientras diseña nuevos instrumentos, está fallando groseramente en su misión primaria y fundamental, que es el combate de la inflación, o mejor dicho, la estabilidad
de precios. La inflación, que es la subida de la gran mayoría de todos los precios a la vez, solo puede ocurrir si previamente hubo un aumento de la cantidad de dinero. Precisamente, eso fue lo que hizo el Banco Central Europeo en el pasado. ¿Por qué? Porque la inflación en la eurozona era muy baja. Yo no veo cuál es el problema de que la inflación sea muy baja, pero digamos, el Banco Central Europeo entendía que su objetivo de inflación era una inflación que estuviera por debajo del 2%, pero cerca del 2%. Bien. Entonces, como la inflación era más baja, decían, bueno, vamos a intentar que suba la inflación. Eso es lo que estuvo haciendo Mario Draghi durante todos los años en que fue el presidente del Banco Central Europeo. Entonces, después de haber bajado 7 veces los tipos de interés, en marzo del 2015 empezó a comprar bonos. Ya había hecho otras cosas, como dar barra libre de créditos a los bancos para que a su vez dieran crédito a los particulares, a las empresas. Pero claro, en marzo del 2015, cuando empezó el programa de compra de bonos, el IPC de la eurozona caía 0,1%. Bien. Insisto, para mí era algo fantástico haber dejado así, bien. Pero ellos entendieron que tenían que subir la inflación. Ahora, hay un tema. La relación que hay entre el aumento de la cantidad de dinero y la inflación no es automática, no es lineal, no es directa, no es estable, no es siempre igual. Yo digo que es algo parecido al Atlético de Madrid. Tú sabes que a final de temporada el Atlético de Madrid va a estar en los puestos de Champions, pero durante la temporada es capaz de perder en casa con el último clasificado. Entonces, con la cantidad de dinero y la inflación pasa lo mismo. Puede tardar, puede aumentar de golpe y bajar, pero tú sabes que a la larga, cuando aumente la cantidad de dinero más rápidamente que la cantidad de bienes y servicios, la inflación va a aumentar. Pero lo que parece increíble a esta altura de la historia es que el Banco Central Europeo viene actuando como si esta relación entre la cantidad de dinero y la inflación no existiera. En los 5 años anteriores a la pandemia, compró bonos en el mercado secundario por valor de 2,4 billones de euros. Es decir, un 2, un punto, un 4 y luego 11 ceros. Escríbelo y te das cuenta de la bestialidad de dinero que es. Eso era más de un 20% del PIB de la eurozona. Cuando estamos hablando del PIB de la eurozona, tú mete el PIB de Alemania, que es gigantesco, pero añádele el de Francia y el de Italia, que ya los tres son colosales. Añádele el de España y luego el de Bélgica, Holanda, Austria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el 20% de esa monstruosidad, de esa magnitud monstruosamente grande, es lo que emitió el Banco Central Europeo, hasta antes de la pandemia. Pero luego, cuando empieza la pandemia, sin preocuparse por lo que pudiera pasar con la inflación, dobló la apuesta y desde la pandemia hasta aquí compró otros 2,3 billones de euros en bonos. Por lo tanto, en total, solo por la compra de bonos, insisto que hay otras formas de expansión monetaria, pero solo por la compra de bonos se emitieron 4,7 billones, el 40% del PIB de la eurozona. Una monstruosidad, muchísimo más proporcionalmente que Estados Unidos, menos que Japón, es verdad, pero lo de Japón es otro rollo. La cuestión es que en diciembre del año pasado, la inflación ya era el 5%. Y antes, porque tú fíjate cómo son, que cuando la inflación ya había llegado al 2%, entonces tú dices, si durante años estuvieron queriendo llevar la inflación al 2% y ahora la inflación ya es del 2%, bueno, pues empezarán a desandar todos estos
estímulos monetarios. Pues no. Cuando la inflación llegó al 2,2% en julio del 2021, en lugar de tomar medidas, como digo, lo que hicieron fue cambiar el objetivo. En lugar de decir que sea inferior pero cercana al 2, dijeron que sea 2 simétrica. O sea, en otras palabras, lo que hicieron un cambio para que la inflación pudiera estar por encima del 2% sin problema. Una cosa increíble. Y así fue que la inflación siguió creciendo y en diciembre del año pasado llegó al 5%, más del doble que el objetivo. En diciembre, antes de cualquier guerra, antes de Putin, antes de nada. Bien. Entonces, cuando la inflación llegó al 5%, el Banco Central Europeo dijo, bueno, señores, el objetivo en 2022 no se va a cumplir, pero tranquilos porque en 2023 sí se va a cumplir. Muy bien. Es decir, que en el 2023... Hace 6 meses nos decían que en 2023 la inflación iba a estar por debajo del 2. Muy bien. En marzo, con la excusa de la guerra, dijeron, bueno, el objetivo de inflación no se va a cumplir ni en 2022 ni en 2023, pero tranquilos que en el 2024 se cumple. Bueno, hace unos días nos dijeron, no se va a cumplir ni en el 2022, ni en el 2023, ni en el 2024. Es una tomadura de pelo. En cualquier empresa privada, una persona que hace así, lo hubieran echado. Pero como son los del Banco Central Europeo y es una entidad independiente, pueden decir estas barbaridades y no pasa nada. La realidad es que el Banco Central Europeo es el único responsable de haber emitido esta monstruosidad de dinero que despertó al monstruo de la inflación. Ellos creyeron que ese monstruo era un caniche, pero no es un caniche, es un Rottweiler. Y ese Rottweiler va a costar mucho tiempo dominarlo. Ahora, lo increíble es que, fallando grosera y vergonzosamente en su misión primaria y fundamental, que es la estabilidad de precios, ahora, además, quiere intervenir de manera totalmente arbitraria, bueno, es redundante porque toda intervención es arbitraria, en el mercado de bonos para que las primas de riesgo no se vayan del rango que a ellos se les ocurra. Miremos el caso de España. Los intereses de la deuda pública española hace 14 años se pagan con más deuda. Una conducta financiera suicida. En los últimos 3 años, 2019, 2021, España acumuló más de 20 puntos porcentuales del PIB de déficit. Es el doble que el déficit que tuvo Portugal en el mismo periodo, el triple del déficit fiscal que tuvo Alemania en el mismo periodo, y de hecho es el segundo más grande de toda la Unión Europea, solo superado por Rumanía por unas pocas décimas, pero claro, Rumanía tiene una deuda pública que es una tercera parte de la española con relación al PIB. Y ese es el tercer punto que te iba a decir, es decir, pagamos los intereses de la deuda con más deuda. Tenemos más déficit fiscal que nadie. Y encima la deuda pública es altísima, 118% del PIB en el caso de España. Entonces, si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda, ¿qué otra cosa se puede esperar más que la prima de riesgo suba? ¿Cómo pretende el Banco Central Europeo, que se supone que es gente entendida, que el mercado no diferencie entre países que tienen un déficit del 7%, como España e Italia, y otros países que sí cumplen con el Pacto de Estabilidad y tienen déficit que son de menos de la mitad, como el caso de Portugal, de Holanda, de Finlandia y tantos otros? ¿Cómo pretende el Banco Central Europeo, donde se supone que hay gente entendida, que el mercado no asigne mucho más riesgo a los bonos de un país que tiene una deuda del 150% del PIB, caso de Italia, o del 120%, caso de España, que los de bonos de otros países que tienen una deuda de menos del 50%, como el caso de Suecia y de los países bálticos o de Dinamarca? Lo que va a conseguir el Banco Central Europeo es distorsionar más los tipos de interés y además probablemente no va a servir para nada, porque el mercado es una fuerza muy grande y además, si tú, digamos, puedes comprar bonos de uno y otro país y te das cuenta que los bonos de un país están siendo distorsionados porque el Banco Central Europeo sigue comprando,
yo creo que va a ser un intento inútil, pero muy dañino porque sienta el precedente y porque, como digo, sigue distorsionando los tipos de interés que, como te voy a intentar explicarte más en detalle en otro programa, la distorsión de los tipos de interés genera malas inversiones, o sea, inversiones que no se deberían haber hecho, nunca se hacen y consumen recursos que no se tendrían que haber aplicado, y todo eso siempre se termina resolviendo con una crisis, que es lo que pasó en el 2008 y años sucesivos. Ahora, lo lamentable es que la Unión Europea está tan desorientada que ha trascendido que el presidente Emmanuel Macron lo llamó por teléfono a Kylian Mbappé para que no fichara por el Real Madrid y que se quedara en el PSG. Cuando en lugar de esa llamada, si comprendiera el daño que está provocando el Banco Central Europeo, Macron tendría que haberla llamado a Christine Lagarde y decirle que cumple con su objetivo y que se deje de intervenir en los tipos de interés. El problema es que este Banco Central Europeo, como ya venimos diciendo varias veces, excede su mandato, está totalmente politizado, porque claro, no hay que olvidarse que Christine Lagarde es la presidenta y el vicepresidente es Luis de Guindos. Los dos no tienen experiencia en bancos centrales, son políticos. Y los políticos que hacen política, y entonces cuando hacen política, son, digamos, más permeables a entender los intereses de los países. Pero lo que está haciendo el Banco Central Europeo es apoyar a los países que derrochan. Si tú te comportas bien, como Dinamarca, como Suecia, ahí no tienes ningún apoyo de ningún tipo. Los países bálticos, nada, no. Si tú derrochas como España, Francia e Italia, pues ahí el Banco Central te apoya. Pues esa es exactamente la receta para la ruina. Insisto, el Banco Central Europeo es un resabio de la economía planificada soviética y por lo tanto a lo que tenemos que aspirar los ciudadanos europeos es a un Banco Central Europeo que no fije más los tipos de interés y que los tipos de interés sean libres y que lo único que haga el Banco Central Europeo es controlar los bancos y una cantidad de dinero que crezca de manera pautada y moderada. Pero lo que está haciendo es un verdadero desastre que lo estamos pagando cada día cuando vamos a comprar y vemos que nuestro dinero vale menos. No es por una maldición divina, no es por mala suerte, es por el Banco Central Europeo y su emisión descontrolada de dinero. Lo otro que te quería comentar, dos comentarios breves. Uno es el oportunismo mediocre de la gente que sale ahora a criticar el Bitcoin porque ha caído muchísimo de precio. ¿Ellos qué dicen? Dicen que el Bitcoin es algo que no existe, para empezar, porque no lo puedes tocar, no lo puedes ver. Dicen que no hay nada atrás, no hay ningún respaldo y que además es algo que no tiene ninguna utilidad. Por lo tanto, no hay ningún valor intrínseco, no hay ningún valor detrás de eso, más allá de la propia demanda que pueda haber de tipo especulativo con la intención de vendérselo a otro más caro. Bueno, entonces, esta gente, insisto, critican y aprovechan cada vez que cae el Bitcoin para decir, vieron que es una barbaridad, etc. En realidad, el Bitcoin es una expresión tecnológica del blockchain, que es esa es la clave, la tecnología del blockchain. Y por lo tanto una tecnología, una vez que está inventada, no desaparece. Una vez que se inventó la rueda no desaparece, ya está ahí. Bueno, una vez que se inventó el blockchain, no va a desaparecer. ¿Podrá llegar a desaparecer el Bitcoin? Puede ser. Yo no lo creo, pero puede ser. Pero el blockchain no va a desaparecer. Y de hecho, el blockchain y su aplicación, una de sus aplicaciones prácticas, el Bitcoin, nació para integrar financieramente a los cientos y cientos de millones de personas en el mundo que no tienen una cuenta corriente en un banco. Es algo que desde Estados Unidos o desde Europa es difícil de entender, porque prácticamente todo el mundo aquí tiene una cuenta bancaria.
Pero eso no es así en todo el mundo. En muchos países africanos, en muchos países pobres, en muchos lugares de Asia, de Iberoamérica, la gente no tiene una cuenta bancaria. Y si viven en lugares remotos, alejados, islas, etcétera, pero sí pueden integrarse financieramente, hacer cobros y pagos gracias a las monedas digitales, en este caso el Bitcoin. Y otra cosa que me gusta del Bitcoin es que de alguna manera desafía el monopolio estatal de la moneda. Y en realidad esa es la madre del borrego. Porque a los bancos centrales no les gusta tener competencia, porque de hecho cada uno en su área tiene el monopolio, que es lo que yo siempre critico, porque digo que lo que hay que hacer es abolir, en este caso, el curso forzoso del euro. Y que si tú quieres pagar tus salarios en libras y pagar tus impuestos en libras, que lo puedas hacer. Si tú quieres hacerlo en dólares, en francos suizos, en la moneda, en yenes, que lo puedas hacer. Entonces eso me gusta. Pero además te dicen, no hay nada, no hay ningún respaldo detrás del Bitcoin. ¿Y qué hay detrás del Banco Central Europeo? ¿Quién respalda al Banco Central Europeo? Si estamos viendo que es una panda de pirómanos que han emitido como nunca en la historia, ¿qué respaldo hay? Lo que yo veo en el Banco Central Europeo es gente que está envileciendo mi dinero y mis ahorros y el de toda la gente. En cambio, el Bitcoin podrá valer más o menos, pero tiene una regla de emisión. Y a partir de, no me acuerdo qué año es, la cantidad de Bitcoin, pero falta mucho, la cantidad de Bitcoin es fija para siempre. Que es una cualidad muy similar a la que tiene el oro, porque la cantidad de oro que hay es finita. Bien. Pero además, fíjate una cosa. En octubre del 2021, un Bitcoin valía $69.000. Ahora cuesta más o menos $21.000. Por lo tanto, cayó de 69.000 a 21.000. Como te digo, una caída del 70%. Entonces se relamen diciendo, vieron, yo te dije. En realidad es una expresión más del resentimiento por no haber comprado antes y haberse perdido la subida, ¿no? Pero eso es al margen. Pero aún tomando ese argumento de los críticos del Bitcoin, los oportunistas, tampoco tienen razón. Porque hace 5 años un Bitcoin valía $2.500. Por lo tanto, si tú haces 2.500 hasta 21.000, el que compró un Bitcoin hace 5 años y lo tiene, está ganando hoy, a pesar de la caída, un 740%. Es un crecimiento anual promedio del 53%. Dime cuántas inversiones han dado el 53% los últimos 5 años. Entonces, ni siquiera con el argumento de la caída tienen razón los críticos del Bitcoin. Lo que no entienden es que el Bitcoin, además de ser una tecnología que no va a desaparecer, es una expresión de libertad. Y eso es lo que yo defiendo, porque es, como digo, una forma de romper el monopolio estatal de las monedas. Es una forma que tenemos de escapar del corralito monetario globalista. Y por eso me gusta. Y por eso ojalá le vaya bien. Ahora, ¿que puede caer? ¿Puede caer? Sí, claro que puede caer más y puede haber problemas y claro, lo sabrá. Pero no te olvides de una cosa. Esto que parece ahora el papel moneda, que para nosotros es de lo más normal, tardó 400 años en imponerse. Porque antes la gente veía el papel acostumbrada a tener una moneda de plata o de oro y dicen, ¿y este papel quién lo quiere? O sea, nos cuentan la historia como que la gente se levantó y dijeron, sí, perfecto, el papel moneda es exactamente igual, no tengo ningún problema. No, 400 años tardaron. Bueno, y en realidad no es que lo hayamos aceptado, nos han obligado, porque los gobiernos incautaron el oro y te obligaron a aceptar papel moneda. Entonces, ni siquiera podemos decir que el papel moneda es algo plenamente aceptado. Es algo de uso obligatorio, porque si no lo usas, ¿qué haces? Entonces, insisto, me parece lamentable el oportunismo para criticar al Bitcoin sobre la base de estos argumentos, porque ni siquiera cuando vas a la rentabilidad, ni siquiera en eso tienen razón. Incluso a veces hasta usan el argumento ambiental de que generarlo y todo consume mucha energía. Bueno, es un disparate.
Y lo otro que te quería comentar, esta es la época en que la gente está haciendo o terminando de hacer su declaración del IRPF, Impuesto sobre la Renta. Y realmente es algo que uno lo toma como algo normal, como algo que es así, pero es algo que tenemos que combatir. ¿Por qué te digo esto? El modelo 100, como lo llama la agencia tributaria, tiene 56 páginas. Es verdad que uno no tiene por qué rellenar todas las páginas, pero son 56 páginas. Y las casillas están numeradas de una forma particular, no van del 1 así, no, van salteando en algunos casos, pero en definitiva el número más alto que encontré en el modelo 100 es la casilla número 1609. No digo que haya 1609 casillas, pero te quiero decir que hay un montón de casillas. Entonces, solo con esto basta para darse cuenta que estamos frente a una cosa muy compleja. Luego, le tienes que añadir la jerga que utilizan. Estimación directa normal, estimación directa simplificada, base liquidable general, base liquidable del ahorro, base liquidable general sometida a gravamen. En la parte de retenciones y pagos a cuentas hay 14 categorías distintas. Retención por esto, retención por el otro, retención el otro, pago a cuenta por esto, pago a cuenta por el otro. Luego tienes reducciones, deducciones, compensaciones, imputaciones, atribuciones. Es un galimatías incomprensible. Yo entiendo que algunos puedan decir que quieres. Es una cosa técnica. Si a ti te presentan un proyecto de ingeniería y te hablan los ingenieros, no vas a entender la jerga de los ingenieros, así como no entiendes cuando un médico te habla en su jerga, no le entiendes, etc. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que este modelo 100, maldito modelo 100 de la agencia tributaria, es el instrumento por el cual el gobierno decide qué parte de lo que nosotros generamos trabajando o arriesgando nuestro patrimonio nos van a quitar. Por lo tanto, si nos van a quitar, tienen que ser extremadamente claros. Y te juro que cualquiera que mire el modelo 100 no puede saber cuánto paga ni cuánto. No, es imposible. Te tienes que sentar horas que cualquier persona que trabaja no lo puede hacer. Que una persona normal que quiera cumplir con Hacienda tenga que ir a un asesor o ir a la agencia tributaria que le hagan la declaración es un sinsentido que tenemos que rechazar. Es una expresión del sometimiento de los individuos al poder estatal. Pero encima, el poder estatal no es el poder de gente ejercida por, no sé, por gente docta, gente culta, gente, digamos, ejemplar. No, son Pedro Sánchez, Adriana Lastre, Yolanda Díaz, Alberto Garzón. Entonces resulta indignante tener que rellenar esto por mandato legal y es incomprensible para la gente que lo quiere hacer bien. El IRPF es el mayor ejercicio de arbitrariedad y, por lo tanto, de injusticia que hay en España. Tú fíjate, solo para limitarnos a las deducciones autonómicas de Asturias. Por ejemplo, hay deducciones para familias numerosas y familias monoparentales. Ahora, tú tienes 2 hijos y tú deducción no tienes. ¿Y quién es el gobierno para decidir los premios y castigos en función de la cantidad de hijos que tú tienes? Luego hay una deducción para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación, no cualquier zona rural. Tiene que además tener riesgo de despoblación y para menores de 35 años y otra vez para familias numerosas o para familias monoparentales. Tú tienes 40 años, te jodes. Tú tienes 32 años, pero tienes 2 hijos, tampoco. ¿Quién es el gobierno, en este caso de Adrián Barbón, para decir si merezco una deducción porque vivo en este pueblo o en el otro pueblo? Y por según la edad o la cantidad de hijos que tenga. ¿Qué es esto? ¿Esto es por justicia?
Esto es insisto, es discriminatorio e arbitrario. Luego hay, esto ya a nivel nacional, toda una serie de deducciones por apoyos a acontecimientos de excepcional interés público. Excepcional interés público decidido por el propio gobierno, ¿no? La cuarta edición de la Barcelona World Race, el Gran Premio de España de Fórmula 1. Tú fíjate, darle una deducción por el apoyo al Gran Premio de España de Fórmula 1, que es un negocio millonario. Esto lo que muestra es que unos negocios que tienen capacidad de influencia y de lobby consiguen una deducción y otros no. Es decir, el autónomo de la esquina no recibe nada. Tú tienes pasta, pero tienes llegada a Pedro Sánchez, consigue la deducción. Esto es indignante. Yo me pregunto, ¿cuál es el coste en recaudación de todos estos apoyos a acontecimientos de excepcional interés público? Porque lo justo sería todo eso, eliminarlo y reducir el IRPF para todos, aumentando el mínimo personal y familiar, que por cierto está congelado igual que el año anterior a pesar de la inflación. Luego, por supuesto, hay deducciones por obras de eficiencia energética, como si tú fueses imbécil. Es decir, si me conviene la obra para bajar el coste de mi recibo eléctrico, ya lo voy a hacer yo. No, ellos deciden qué obra que te corresponde tener una deducción y qué otra no. Esta es increíble. Deducción por alquiler de la vivienda habitual si el contrato es anterior al 1 de enero del 2015 y tu base imponible es de menos de 24.000 euros. Si lo hiciste después, no. O sea, es algo verdaderamente lamentable. Si tú ahorras con plan de pensiones, te dejan de deducir un poco, cada vez menos, gracias a Escribal, el enemigo de los autónomos. Pero si ahorras por tu cuenta, te castigan. Y así podemos seguir. Bueno, hay una que te la comento allá a nivel de reírnos, porque dice: ganancias patrimoniales por cambio de residencia fuera del territorio español. Yo esto no lo entiendo. Tú te mudas fuera de España, pero igual te dan un último latigazo porque has ganado algo y te lo quieren quitar. Pero hay una casilla, la 401, que aclara: si se trata de un contribuyente que ha transmitido inter vivos las acciones o participaciones, marca esta casilla y un paréntesis: solo contribuyentes que hayan cambiado su residencia a otro Estado miembro de la Unión Europea. Es un delirio. Es un delirio. El IRPF tendría que ser 1 o 2 páginas que tendría que poder completar cualquiera, sin la ayuda de nadie. Y esto, cuando es así tan complicado, no hace más que levantar sospechas de lobbies, de preferencias, de discriminaciones, y es lo contrario al sentido democrático, a la transparencia y a lo que nosotros deseamos, y por eso en cada oportunidad que tengamos tenemos que rechazar esto, porque es en el fondo indecente.